Bon dia. Anem a començar la sessió. Després d'aquesta pausa per refer forces. En primer lloc, una precisió tècnica. Em diuen els organitzadors que avisi els alumnes que estan utilitzant també l'assistència per als seus crèdits, que el requisit, junt amb l'assistència, és la presentació de dos curts resums de dues conferències i que s'entreguin a Conselleria de Lletres al doctor Sánchez Cervelló, es deixin per ell, o bé se li enviïn a la seva adreça electrònica amb attachment, l'adreça que ja coneixen, josep.sánchez@urbcat. Bé, em pertoca ara molt breument presentar el doctor Alberto Reig Tapia. És un honor realment, com ho és també per la universitat, tenir l'Alberto Reig com a catedràtic de la Facultat de Jurídiques, catedràtic de Ciència Política. Alberto Reig és un referent per molts de nosaltres. Va ser un home que en els anys 70 va escriure un llibre cabdal sobre la repressió franquista, on va desmuntar els mites, les asseveracions que fins a aquell moment havien anat muntant la historiografia franquista a l'entorn de la repressió de la pròpia, que se començava a admetre però es tergiversava, i sobretot en contra de la repressió republicana. De fet, podríem trobar un fil conductor en el treball del doctor Reig Tapia, que ha estat sempre el fet de desemmascarar aquelles visions de la història absolutament falsejades del règim. El tema d'avui està en bona part relacionat amb això, que és el tema de la sacralització de la figura de Franco, un tema en el qual ell ha dedicat 3 llibres, que jo recordi, i que realment és una persona que fa un tema que ningú més fa a Espanya. I per tant és un referent, no només perquè sigui l'únic que ho fa, sinó per la qualitat en què ho fa, és un referent tant per nosaltres com a l'estranger també. També coherent amb aquesta línia de desemmascarament de versions interessades i falsejades, ell va abordar fa uns pocs anys una feina molt difícil que la majoria d'historiadors professionals rebutjaven, com era la d'enfrontar-se a la visió revisionista de la història de la Guerra Civil i del règim fet per un publicista madrileny, exterrorista del Grapo, que es diu Pío Moa, amb els seus llibres sobre els mitos de la Guerra Civil, etc. Ell va escriure un llibre que molt significativament es va significar anti-Moa, on desemmascarava no només aquesta visió de Moa, tergiversada, que no és més que una posada al dia de la versió franquista de la Guerra Civil, sinó que a més ho englobava dins de tot el conjunt de publicistes que han fet tasques d'aquest nivell, començant per l'ínclit Ricardo de la Cierva. Aquest llibre, Anti-Moa, va ser, afortunadament també, un èxit de vendes, no tant, per desgràcia, com les obres de Pío Moa, que tenen un públic molt gran, sobretot entre els hereus i nets, ja que parlem de nets, de la part considerable d'Espanya que va ser i en bona part continua sent franquista, i per tant un èxit important de vendes, però l'Anti-Moa va ser un llibre que va funcionar molt bé, que ell després ha continuat i ha continuat posant al dia amb una nova obra que es diu Revisionismo i Política. Per tant, realment estic molt honorat de presentar l'Alberto a fer aquesta conferència i estic segur que en gaudireu. Moltes gràcies. A veure aquest, sí. Esto es cosa de Franco.
California. Bueno, ahora sí, sí. Bien, decía que dentro del reparto de funciones que en este tipo de actividades académicas, pues me ha tocado a mí abordar el tema de la sacralización de la figura de Franco. Empiezo por adelantar un poco la conclusión, que mucho ruido y pocas nueces, ¿no? El general Augusto Pinochet dijo que Franco era su dios. Y esto pues apunta directamente a la mentalidad típica del autócrata que no satisfecho con la posesión del poder absoluto, pues tiene siempre la idea de Dios como máxima representación de lo absoluto en su punto de mira, ¿no? Que conecta pues, con lo de los emperadores romanos, exactamente igual, que no contentos con sus poderes absolutos, luego quisieron también ser honorados como dioses, ¿no? Hay otro general Bárcena Quesada, que mucho me extrañaría que le dijera algo el nombre a ninguno de los aquí presentes, porque no aparece por ningún lado, ni en las historias, ni incluso en las especializadas de militares. Debe de ser un general mediocre que no ocupó ningún puesto interesante a lo largo del franquismo y por tanto nada se sabe de él. Pero sin embargo ya está en la historia, en esa historia de hoy en día que es Google, ¿no? Lo que está en Google existe y lo que no está en Google no existe. Pues si se pincha en Google aparece este hombre como autor de lo siguiente: el que no admita que la vida del caudillo fue señalada por el Supremo Ser comete blasfemia. Y esta pues ha sido la gran gloria de este señor que figura en una página de ditirambos de la Fundación Nacional Francisco Franco. Bien, digo todo esto porque quizás a los más jóvenes, los aquí presentes, les pueda parecer que es una exageración hablar de la sacralización de la figura de Franco. Sin embargo, ya se ha aludido mucho aquí del gran cruzado, ¿no? De la Santa Cruzada, y él pues como general en jefe al frente de la misma. Entonces, pues quizás no es ocioso insistir un poco en ello y en que, porque verdaderamente a quien no lo haya conocido por razones de edad y no se haya metido un poco en materia y haya frecuentado por los textos de la época, le parecerá verdaderamente increíble que se pudiera decir lo que se decía de al fin y al cabo un ser humano, ¿no? Estaba dotado pues, de una personalidad sagrada, santa, cuasi divina, su carisma, el halo de los santos brillaba y resplandecía, y verdaderamente, pues, ja que don Hilari ha fet un acudit fa uns minuts, pues jo faré una altra. Los más jóvenes que ya no han conocido la moneda anterior de la peseta, pues figuraba la efigie del caudillo circundada, por... Bueno, no. Luego diré algo que verán ustedes como no ha sido solo un lapsus lingüe o un lapsus mentalis, que a veces circundar y circuncidar están bastante relacionadas. Ya lo dejaremos para luego. Pues bien, ahí decía caudillo de España por la gracia de Dios. Y algún bromista, rojo sin duda alguna, debió dejar circular la especie de que era una errata o un error de la fábrica de moneda y timbre, que lo verdaderamente debía haber puesto allí es Francisco Franco, caudillo de España, por una gracia de Dios. Bien, pues ya después ya del acudit sigamos con la cosa un poco más en serio. Desgraciadamente, a Francisco Tomás y Valiente, una persona para mí entrañable, que fue catedrático de Historia del Derecho en la Autónoma de Madrid y presidente del Tribunal Constitucional, que fue asesinado por un esbirro de ETA en su propio despacho, pues acuñó una expresión que yo he usado, me la he apropiado, citándole naturalmente, no como otros, porque me parece magnífica, que es la de general superlativo. Y esto es efectivamente lo que ocurre. Estudiando la propaganda, pues uno, este exceso, digamos, propagandístico, sin que tengamos noticia de que toda esta desmesura produjera el más mínimo sonrojo en el interesado, como creo yo que ocurriría a cualquier persona pues, mentalmente sana, no solo no le producía ningún sonrojo, sino que en una ocasión que debieron de hacer el trabajo un poco mejor los servicios de propaganda, que en otros casos exclamó: a ver si aprenden ustedes cómo se hace propaganda de un jefe. Es decir, que no acababa de parecerle al hombre suficiente.
Bien, pues expresiones pues, bien conocidas, alguna diré más adelante, pero a la figura de Franco le debemos sobre todo un invento que resulta paradójico, que es lo que se ha llamado el fascismo sin carisma, ¿no? Porque generalmente raro es encontrar a una personalidad autócrata que no muestre o manifieste de alguna manera alguna habilidad. Y la verdad es que el personaje, pues, con toda la objetividad que es posible apreciar, aunque tenía evidentemente otras cualidades, porque nadie se mantiene en el poder durante tanto tiempo única y exclusivamente sobre la base de la represión, de la feroz represión y de una guerra, que evidentemente esto fue determinante. Evidentemente era un hombre astuto, hábil, que sabía divide et impera, que aplicaba esto que lo aprendió en las guerras en las cábilas marroquíes muy bien, sobornando, en fin, a los jefes de las distintas tribus y enfrentándolos entre ellos, y pues a lo largo de toda su vida aplicó esta estrategia tan clara que viene, pues eso, desde los tiempos romanos: divide y vencerás. Pues bien, había que hacer un esfuerzo complementario para un hombre que no se destacaba por sus especiales cualidades de orden intelectual o de orden militar, o a pesar de lo que se dice. Sí fue un buen táctico, ya que fuera un buen estratega ya es más discutible, pero bueno, no vamos a entrar en todas estas cosas que nos harían perder mucho tiempo. Pues Esteban Bilbao, que fue presidente de las Cortes, se refería a él como el enviado de Dios hecho caudillo, espada del Altísimo. El cardenal Isidro Gomá y Tomás, del que se ha hablado aquí, como instrumento de los planes de Dios sobre la tierra. El general Vicente Díaz de Villegas dijo que salvó al mundo cumpliendo un mandato providencial y divino. Pero bien, por supuesto, al margen de todos los elogios que podían provenir más o menos desde sectores eclesiásticos ciertamente agradecidos por el papel que desempeñaba Franco, toda la construcción, legitimación y teorización del caudillaje se hace desde una base fundamentalmente civil y política, que se plasma pues, en los propios textos, en los estatutos, por ejemplo, del Partido de Falange Española Tradicionalista y de las Jons, que del año 37, los artículos 36, 40, 42, 45, 46 y 47, pues no hay nada más que verlos para ver que Franco nombraba a la totalidad de los miembros que componían el Consejo Nacional, quien en cualquier momento podía sustituirlos o deponerlos a su antojo. A él le correspondía convocarlo y fijar la orden del día al cual debían atenerse estrictamente las deliberaciones. Podía designar secretamente a su sucesor. Nombraba libremente al secretario general, al que obviamente podía deponer a su voluntad. Es decir, ni el más leve asomo de representatividad política, y que bueno, culminaba en el famoso artículo 47, el jefe asume en su entera plenitud la más absoluta autoridad, el jefe responde ante Dios y ante la historia. Bueno, esto es muy propio de los dictadores. El mismo Fidel Castro pues, dijo, después del asalto y el juicio por el asalto al cuartel Moncada, que la historia la absolvería, lo que evidentemente está por ver y es más que dudosa. El 28 de septiembre de 1937, una orden de presidencia, es decir, del propio interesado, establecía la fiesta nacional del caudillo para conmemorar la fecha en que, por gracia de Dios y verdadera voluntad de España, fue proclamado jefe del Estado español, exaltando su insuperable dirección de la campaña, su patriotismo, competencia, valor de soldado y espíritu de sacrificio, así como sus excepcionales dotes de gobernante. Básicamente tuvo, por supuesto, muchos intelectuales orgánicos, académicos, que se devanaron los sesos para tratar de justificar su caudillaje. Entre ellos cabe destacar a Luis Legaz y Lacambra, catedrático de Derecho Político, a Francisco Javier Conde, también catedrático de Derecho Político y Diplomático, que en realidad lo único que hacían era servirse de los planteamientos, de los fundamentos del Estado totalitario alemán, especialmente siguiendo pues, la seminal senda de Carl Schmitt, ¿no?, como autor del Führerprinzip, ¿no?, que legitimó pues, con la teoría del decisionismo nazi, etc. Pues bien, esto era, siguiendo este camino, relativamente fácil. Por ejemplo, Legaz y Lacambra dice, pues, en un libro del año 40, Introducción a la teoría del Estado Nacional Sindicalista, que Franco tiene el poder carismático de crear dogma inapelablemente. Aquí ya ven ustedes la
evidentemente, paralelismo, ¿no?, con el sumo pontífice, ¿no? Para eso no había nada más que coger el Código de Derecho Canónico y hacer una traslación de un sitio a otro. Cito: la autoridad del caudillo, alegad la Cambra, prima la autoridad del Consejo Nacional y de sus decisiones non datur ad concilium ecumenicum sic ad concilium nationalem appellatio. La autoridad del caudillo está también por encima de la del gobierno que preside, pudiendo en casos de urgencia dictar leyes y decretos sin previa consulta al Consejo de Ministros. Así puede decirse de él como del romano pontífice, jefe de la Iglesia Católica, quod habet non solum primatum honoris, sed supreman et plenam potestatem jurisdictionis in universam ecclesiam tuum in rebus, quae ad fidem politicam et mores tuum inisquae ad disciplinam et regimen ecclesiae pertinent. Podemos, pues, apreciar en este breve texto, para no aburrirles demasiado, el coherente ensamblaje teórico que se realiza entre el nuevo Estado fascista y la doctrina de la Iglesia que producirá el nacionalcatolicismo, como seña de identidad ideológica más característica del franquismo. En realidad, como suele ocurrir casi siempre, pues ya estaba todo inventado. Se trataba de dar coherencia interna y fundamentación teórica a lo que Max Weber, en su obra monumental Economía y Sociedad, explicaba los tipos puros de dominación, aplicando el caso de la dominación carismática a la figura del caudillo, y que hacía referencia a aquel líder que destaca por cualidades extraordinarias, sobrenaturales, esta luminosidad que antes aludía que irradian los santos, ¿no?, que se encarna en el líder por antonomasia, en personalidades destacadas como profetas inspirados, héroes de la patria, guerreros victoriosos, demagogos, en fin, avezados. Dice Max Weber: lo decisivo por parte del caudillo carismático de turno es que el señor carismático ha de acreditarse como señor por gracia de Dios. La dominación carismática es una relación social específicamente extraordinaria y puramente personal. Así que, como Francisco Javier Conde había ampliado estudios, pues, en Alemania, pues se sirve del conocimiento de Max Weber y de los escritos de Carl Schmitt, ¿no?, para hacer esta traslación más bien poco original, ¿no?, a nuestro caso. Bien, sobre todos estos supuestos teóricos que muy rápidamente les estoy refiriendo, se orquestó la hagiografía y el providencialismo que caracterizan a la figura del general Franco. Bien, lo primero, la teoría del caudillaje, lo cual empezamos ya con una primera paradoja, porque resulta que el caudillo no acaudilló nada. En los círculos conspirativos de Burgos, del general Mola, que era el director y era quien corría los riesgos, ¿no?, de coordinar desde la comandancia de Pamplona, pues se referían a Franco como Miss Islas Canarias 1936. Él era comandante general de Canarias y sabido que le tuvieron que preparar entre De la Cierva y el ABC el famoso Dragon Rapid, que le llevaron a las Canarias para que se pudiera, y tomó todo tipo de precauciones, un pasaporte diplomático que le pasó Sangrón, hizo un diplomático poniendo su foto en el pasaporte, haciendo escalas intermedias en Agadir y Marruecos, donde leyó la Dépêche Marocain, y allí ya tomó conciencia de que la sublevación había triunfado en el norte de Marruecos, y incluso a pesar de todas estas garantías, había recibido telegramas cifrados que le permitían aterrizar en Tetuán o en Ceuta, y dio unas pasadas antes de aterrizar hasta que distinguió al coronel Carlos Sáez de Uruaga, que era amigo suyo, y dijo: ahí está el rubito, ahí está el rubito. Y entonces ya por fin, pues, se decidió aterrizar. Es decir, que Franco se encuentra con un ejército sublevado, a lo cual él no tiene nada más que ponerse al frente. Un hecho un poco insólito en cualquier caudillismo, en cualquier caudillaje, en que es el líder el que asume los riesgos, ¿no?, y el que verdaderamente subleva a la tropa. Franco se la encuentra sublevada. Y tengamos en cuenta, por decirlo de una manera expresiva, que el ejército de Marruecos eran los marines en el año 1936. El ejército peninsular estaba totalmente obsoleto. Esos más de 40.000 hombres que estaban allí con experiencia de guerra, municionados y, en fin, y con la oficialidad, digamos, pues más aguerrida y más preparada, pues el problema era pasar el estrecho. Una vez pasado el estrecho, se ponía en marcha una máquina de guerra verdaderamente espectacular. Y como es sabido, pues el puente aéreo lo consiguió gracias a la ayuda de Hitler y Hitler y Mussolini, que miraron en el mapa,
y vieron pues, que era más fácil ayudar a Franco que a Mola, y además Franco era general de división y Mola general de brigada, y la jerarquía evidentemente cuenta en el ejército. Bien, el 18 de julio del 38, de nuevo se dictaba una disposición restableciendo la dignidad de capitán general y exaltando a la misma al general Franco. Pues era de justicia, pues todos anhelan ver a su generalísimo que tan magistralmente dirige su ingente e incomparable obra, exaltado a la jerarquía que indiscutiblemente le corresponde. También cree el Gobierno rendir tributo de justicia a quien por designio divino y asumiendo la máxima responsabilidad ante su pueblo y ante la historia, tuvo la inspiración, el acierto y el valor de alzar la España auténtica contra la antipatria, y después, como artífice inevitable de todo nuestro movimiento, dirige personalmente y en forma insuperable una de las más difíciles campañas que registra la historia, conduciendo a nuestros bravos soldados de victoria en victoria y a pasos agigantados al triunfo final, y como jefe del Estado y presidente del Gobierno, rige los destinos de la nación con desvelo y acierto universalmente admirados. Fíjense ustedes toda la retórica del preámbulo para autonombrarse capitán general, una distinción que había suprimido la República con las reformas militares de Azaña por la de jefe de división. Bien, en cualquier prensa, según se iba ocupando, liberando según la perspectiva los territorios durante la Guerra Civil, pues uno se encontraba con perlas como esta. Oh Franco, oh caudillo nuestro, al que te ha hablado sin secreto la esfinge de España. ¿Quién podrá ya detenerte y vencerte si usas del yugo del águila implacablemente? España ha confiado a Franco su destino, su genio y su destino, y lo impondrá contra quien sea y contra lo que sea, y así su destino, que es el de España, será otra vez providencial en la historia. A raíz de la unificación de Falange y el Requeté, en abril del 37, misión por Dios a nosotros confiada, según sus propias palabras, Franco pronunció un discurso al imperio de las Españas que fue publicado precedido por estas otras del turiferario de turno. Franco, espíritu y brazo de esta cruzada salvadora del mundo, impar, en la gesta castrense de las historias, genio exacto de estrategias invencibles, en el hervor de las trincheras, en la paz ejemplar de la retaguardia, artesano del imperio de las Españas, en el signo de la fe y de la milicia, sobre tu frente joven dorada de un sol nuevo y augusto, que el laurel eternice tu gloria de héroe. Y bien, y así pues se van encadenando, se recurre a la figura del pater familias romano, José María Pemán, autoproclamado juglar de la España nacional, publica una obrita de divulgación histórica de lectura obligada en los centros escolares y le dedica un precioso soneto al generalísimo Franco, que dice así: a ti, Francisco Franco, a ti el primero de los soldados de la España nueva, doy este libro que en sus hojas lleva sabores de naranjo y limonero. La España grande que labró el acero, de tu arado y el pulso de tu esteva, deja que al darla en comunión me atreva, molida en pan al mundo venidero. Por ella tú has cubierto de alto brillo tu noble frente a la ambición extraña. Por ella mi decir se ha hecho sencillo. Los dos hemos cumplido nuestra hazaña. Tú, por amor de España, eres caudillo. Yo me hice niño por amor de España. Bien, y así, bueno, pues podríamos seguir encadenando. El Arriba, el diario falangista Arriba de Madrid, se refería a Franco como campeón de la milicia del cielo y de la tierra. El Arriba España de Pamplona, dirigida por un sacerdote falangista, Fermín Izurdiaga, se refería al caudillo, sacerdote, jefe, taumaturgo, césar y pontífice. El diario Pueblo, órgano oficial de los sindicatos, se refería a Franco como figura mitológica del siglo XX. La revista mundana Fotos, no sé, debía ser como el Ola de la época, quizás con un punto de audacia, alababa la broncínea voz con diamantinos armónicos del caudillo, que como es sabido pues era de voz atiplada, no se caracterizaba precisamente por una broncínea voz de diamantinos armónicos. Bien, pues sus intelectuales orgánicos parece que entraban en una verdadera competición olímpica por hacerse con el dorado laurel o la medalla de oro. Así Joaquín Arrarás aportó lo de timonel de la dulce sonrisa. Demetrio Carceller, acaudalado falangista, catalán, aunque bueno, nacido en Aragón, pero afincado en Cataluña, se refería a talento político de talla universal. Su brazo derecho, Luis Carrero Blanco, caudillo excepcional que solo podemos valorar como uno de esos regalos que por algo muy grande hace la providencia a las naciones cada 3 o 4 siglos. El camisa vieja, Raimundo Fernández Cuesta, rápidamente convertido al francofalangismo, decía: el jefe carismático, el hombre dado por la providencia para salvar a un pueblo, figura más que jurídica, histórica, filosófica, que escapa a los límites de la ciencia política.
para entrar en los del héroe de Carlyle o el superhombre de Nietzsche. Su mentor en la Legión y jefe de propaganda, José Millán Astray, se refería como enviado de Dios, el líder de Fuerza Nueva, Blas Piñar, a la espada más limpia de Europa, el periodista orgánico del anticatalanismo, Luis de Galinsoga, director muchos años de La Vanguardia Española, se refería como campeón de la libertad, et tutti quanti. Pero el galardón supremo, el birrete de oro, de haberse concedido, se lo habrían llevado probablemente a Ernesto Jiménez Caballero. Y aquí viene el lapsus lingüe en que incurría antes de circuncidar y circundar. Pues bien, Ernesto Jiménez Caballero decía que es el hijo del Padre Todopoderoso, la estilográfica más poderosa de España. Es su falo incomparable. Bien, Leopoldo de Urrutia acuñó una expresión, el César visionario, en un libro, Poemas de la Falange Eterna. César, sin duda alguna, tomando el modelo romano al que muy rápidamente hemos hecho alusión. Lo de visionario, la verdad es que no mucho, como vamos a ver inmediatamente a continuación. A raíz del discurso de fin de año de 1939, el editorialista del católico diario Ya se refirió a la diáfana claridad y precisión de Franco, a su exacta visión de la realidad, a su generosidad comprensiva. La editorial se gozaba del fracaso del liberalismo. ¿Y cuál era la solución ante el fracaso del liberalismo? Y el editorialista decía: la fidelidad al credo nacional sindicalista y a la revolución nacional, que excluye de nuestra política fantasías arbitrarias o regresos inoportunos. Seguía, refiriéndose a Franco, a una amplia y generosa comprensión. Franco tenía una amplia y generosa comprensión del pleito civil y la voluntad de resolverlo con criterio unificador y pacificador dentro de normas de justicia estricta y humana, sin la más mínima entrega al odio o a la persecución. El ABC, por ejemplo, pues se sumaba también al coro, abandonando el menor rastro de sus tradicionales señas de identidad, monárquicas y liberales, sobrepasando pues toda cautelar contención, y tras la inevitable referencia a la Besania roja, decía: todos los españoles tenemos que meditar sobre este discurso. Hay en él tanta profundidad en las ideas, tantas y tan admirables anticipaciones propias de un espíritu ungido por Dios para conseguir la grandeza de un pueblo, tantas perspectivas luminosas abiertas a nuestro futuro, que lo juzgamos de una inmensa trascendencia para España, y además como el hito histórico del que ha de arrancar el esfuerzo gigantesco de los españoles. Franco, que ganó la guerra con su espada, nos gana la paz con su certera visión de estadista y su esfuerzo permanente lleno de un amor sin límites por la patria querida. Franco había erradicado todos los males de la patria, había refundido la auténtica España, la tradicional, con la que se identificaba plenamente, y al mismo tiempo pues, ofrecía y garantizaba un futuro de esplendor al servicio de la Iglesia. Según estos agiógrafos que hemos ido citando, pues la visión clarividente del caudillo se adelantaba siempre a los acontecimientos. Así pues, cuando cambió el sesgo de la Segunda Guerra Mundial y empezó a girar por otros derroteros, pues intentó lavar la cara de los pronunciamientos más o menos pro-nazis, ¿no? Del apoyo que había recibido de Hitler y de Mussolini, y un poco incurriendo en algo pues como que expresiones del tipo como que él supo desde el principio que Hitler tenía la guerra perdida, pues entonces pues por eso debió de manifestar mucho empeño en Hendaya, en entrar en la famosa reunión de Hendaya, en entrar en ella, cuando Mussolini y Hitler habían pactado previamente a esa reunión el no considerar la incorporación de España, que poco podía aportar y además hubiera colisionado con los intereses italianos y franceses en el Mediterráneo. En fin, bueno, todo esto ya está perfectamente historiado con documentos archivísticos de primera mano, por más que ese revisionismo al que ha aludido antes el profesor Thomas pues, se empeñe, ¿no?, en seguir defendiendo estas posiciones. En fin, a Franco vino a salvarle naturalmente pues, la Guerra Fría, y que los soviéticos antes aliados pues, pasaron a ser rápidamente convertidos en enemigos. El 19 de mayo de 1939
tuvo lugar durante cerca de 6 horas el primer famoso desfile de la Victoria, en el que desfilaron 250.000 hombres. Téngase en cuenta que hoy en día las fuerzas del ejército español actual son de 60.000. Y en medio pues, de ese momento dulce de la Victoria, el Francisco Gómez Jordana, vicepresidente y ministro de Asuntos Exteriores, leyó en el podio instalado en el Paseo de la Castellana de Madrid el decreto de concesión de la Gran Cruz Laureada de San Fernando, que siempre ambicionó, que intentó que se la dieran por la famosa herida en el vientre en África en el año 16, y se la impuso el ministro del Ejército, José Enrique Varela Iglesias, que era bilaureado. Y allí desfilaron el CTV italiano, el Corpo di Truppe Volontarie, la Legión Cóndor, ¿no?, los viriatos portugueses, e inmediatamente, cuando acabó, Andrés Aliquet Zumeta, que era el capitán general de la primera región militar, ofreció en el Palacio del Banco de España un vino a los principales mandos, y un Franco allí entusiasmado, en ese momento de gloria, dijo: nosotros tenemos ahora que cerrar la frivolidad de un siglo. Tenemos que desterrar hasta los últimos vestigios del espíritu de la enciclopedia. El 17 de julio de 1940 tenía un poco lugar el segundo acto de esta concesión de la Gran Cruz Laureada de San Fernando, en que el mismo José Enrique Varela Iglesias le impuso las insignias. Y allí, con motivo de esta imposición, pues entre otras cosas, Franco dijo: hemos hecho un alto en la batalla, pero solamente un alto en la batalla. No hemos acabado nuestra empresa, no hemos hecho la revolución, no se ha derramado la sangre de nuestros muertos para volver a los tiempos decadentes del pasado. No queremos volver a los tiempos blanduchos que nos trajeron los tristes días de Cuba y Filipinas. No queremos volver al siglo XIX. Hemos derramado la sangre de nuestros muertos para hacer una nación y forjar un imperio. Y al decir que hemos de hacer una nación y crear un imperio, no pueden ser esto palabras vanas en nuestra boca, y no lo serán. ¿Y qué significado tuvieron las epopeyas de la Reconquista, más que la ejecución constante y sistemática de la directriz política de la nación? ¿Y qué la expulsión de los judíos más que un acto racista, ¿sí?, como los de hoy, por la perturbación creada por el logro de la unidad por la raza extraña, adueñada de un pueblo y esclava de los bienes materiales? Vivimos los momentos más interesantes de nuestro siglo. No queremos la vida fácil y cómoda. Queremos la vida dura, la vida difícil, la vida de los pueblos viriles. Nos asomamos a Europa con títulos justos y legítimos. 500.000 muertos por la salvación y por la unidad de España ofrecimos en la primera batalla europea del orden nuevo. No estamos ausentes de los problemas del mundo. No han prescrito nuestros derechos ni nuestras ambiciones. La España que tejió y dio vida a un continente se encuentra ya con pulso y con virilidad. Tenemos 2 millones de guerreros dispuestos a enfrentarse en defensa de sus derechos. Apenas un año después, el 17 de julio del 41, pronuncia uno de los alegatos más firmes y preclaros en favor del eje, que luego pues, se han ido olvidando, y por eso los traigo aquí un poco a colación. Yo quisiera llevar a todos los rincones de España la inquietud de estos momentos en que, con la suerte de Europa, se debate la de nuestra nación. Y no porque tenga dudas del resultado de la contienda. La suerte ya está echada. En nuestros campos se dieron y ganaron las primeras batallas. En los diversos escenarios de la guerra de Europa tuvieron lugar las decisivas para nuestro continente y la terrible pesadilla de nuestra generación. La destrucción del comunismo ruso es ya de todo punto inevitable. Se ha planteado mal la guerra y los aliados la han perdido. Así lo han reconocido con la propia Francia todos los pueblos de la Europa continental. Se confió la resolución de las diferencias a la suerte de las armas y les ha sido adversa. En estos momentos en que las armas alemanas dirigen la batalla que Europa y el cristianismo desde hace tantos años anhelaban, y en que la sangre de nuestra juventud va a unirse a la de nuestros camaradas del eje, como expresión viva de solidaridad, renovemos nuestra fe en los destinos de nuestra patria, que han de velar estrechamente unidos nuestros ejércitos y la falange. Así pues, nada tenía que temer el ejército de Hitler, el ejército rojo, pues en caso de peligro, allí estaban las legiones de Franco dispuestas a defender Berlín hasta el último suspiro. Todavía en 1942, Franco mantenía el delirio pronazi y tan convencido estaba de la victoria de Hitler contra el comunismo que aún era capaz de mostrarse petulante, si bien ya reducía a la mitad su temible ejército de guerreros dispuesto a la defensa de Berlín. Dice Franco: no tememos su realización, se refiere a la victoria comunista. Tenemos la absoluta seguridad de que no será así. Pero si hubiera un momento de peligro, si el camino de Berlín fuese abierto, no sería una división de voluntarios españoles lo que allí fuese, en alusión a la División Azul, sino que serían 1 millón de españoles los que se ofrecerían. Bien,
A finales de ese mismo año, en diciembre, ante el Consejo Nacional del Movimiento, instaba a todos los españoles a que abandonaran los viejos prejuicios liberales. Sucumbía el mundo liberal y, por tanto, se engañaban quienes sueñan con el establecimiento en el occidente de Europa de sistemas demoliberales fronterizos con el comunismo ruso. Yerran los que especulan con paces liberales o con soluciones burguesas. El mundo marcha por otros derroteros y son tan justos y fuertes los sentimientos que le animan que con victorias o con derrotas saltará por todo cuanto intentase contenerle. Y concluía con estas aterradoras palabras: sabemos que con nosotros va la vida y fuera de esto la muerte para España. Lo cual conecta perfectamente con unas célebres declaraciones que hizo el periodista Jay Allen en el comienzo de la Guerra Civil, en que interroga sobre los planes al naciente caudillo y después de su exposición, Jay Allen, un poco estupefacto, le dice: bueno, pero para llevar adelante esto tendrá usted que fusilar a media España. Y Jay Allen, en el Chicago Tribune, escribe que se giró hacia él levemente y, sonriendo, dijo: I say whatever the cost. He dicho que a cualquier precio. Es decir, por tanto, le corroboraba a Jay Allen que si había que fusilar a media España, pues se le fusilaba, porque la salvación de la patria exigía duros sacrificios. Entonces, esta fría determinación de derramar cuanta sangre fuera precisa para alcanzar sus objetivos, esa absoluta indiferencia para con la vida ajena, incluida de las propias tropas, pues no casa con las virtudes propias atribuibles a un verdadero caudillo, y menos a la santidad que desde determinados sectores eclesiásticos y civiles no dudaban en otorgar al Santo Cruzado. De ahí que a lo largo de su mandato se especulara aún con mayores honores para él. Elevarlo a los altares ya no cabía más, después de las rápidas referencias que les he ido haciendo, y el Papa Clemente santificó a Franco, pero claro, esa santificación no cuenta por provenir de un falso papa herético y cismático, que además, al elevar también a los altares a don Pelayo, a José Antonio Calvo Sotelo, a José Antonio Primo de Rivera y a Luis Carrero Blanco, pues devaluaba un poco semejante distinción, para quien jamás admitió ser un primus inter pares, ¿no?, sino el principal, el verdadero astro rey. Elevar a Franco a los altares no ha sido una simple bufonada de un demente, sino un empeño constante de muchos devotos católicos, si bien para frustración de no pocos de ellos no han logrado de momento alcanzar sus objetivos. Por otra parte, poco añadiría a su figura semejante distinción, conocidos los extraños mecanismos que llevan a la santidad, como ha estudiado muy bien Kenneth Woodward. Un reputado, no, que no era un comunista ateo, sino es un reputado periodista católico del Newsweek, que publicó un libro, Making Sense, que tiene traducción española, Fabricando Santos, publicado por Ediciones B de Barcelona. Todos porfiaban por presentar una beatífica imagen de Franco. José María Pemán, rindiéndose al halago más servil, dedicó a Franco un célebre panegírico, atribuyéndole todas las virtudes posibles e imposibles, como entre otras tener un pulso exacto para combatir sin odio y atraer sin rendimiento. Y decía: Franco, refiriéndose a la campaña de la guerra, conquistó la zona roja como si la acariciara, ahorrando vidas, limitando bombardeos, distorsionando por completo, ¿no?, la realidad de los hechos. Según Pemán, hay un hombre que sabe a dónde va y que lo que hizo en la guerra lo hará en la paz. Aquí sí que era absolutamente preciso y riguroso en la descripción. En esto acertaba plenamente. Franco, como he sabido, cuando estuvo en el Tercio de Marruecos, se quedaba mirando fijamente a uno que había cometido alguna indisciplina, algún acto de indisciplina, y decía: que le peguen 4 tiros. Pues así se funcionaba en la Legión, ¿no? Y no había más que hablar. Y así fue. Franco murió el 20 de noviembre de 1975 y el 27 de septiembre de ese año, tras un tenso debate en el Consejo de Ministros,
sobre la conveniencia de hacer efectiva las 5 penas de muerte que se habían dictado. Estaban los ministros más o menos enzarzados sobre la repercusión que esto podía tener de la imagen de España cara al exterior y que no era políticamente, pues en fin, muy aconsejable. Franco, muy de acuerdo con su personalidad, no intervenía nunca, callaba, dejaba hablar y en un momento determinado se volvió a hablar entre Luis Carrero Blanco y le dijo: almirante, entonces mañana a las 5, ¿no? Y ahí se acabó el debate. A las 5 horas, a las 5 de la madrugada, no de Manzanares, ¿no?, donde pasaron a fusilar a estos 5 miembros del FRAP, de Frente Revolucionario Antifascista y Patriótico, y de ETA. Franco, un santo cruzado, Franco, caudillo de la paz. Franco se negó siempre, terminantemente, a cualquier intento de mediación conducente a un alto el fuego y concibió lo que obviamente era una guerra civil entre españoles como su guerra particular, sin más norte que la victoria absoluta y su entronización perpetua en el poder. Su técnica guerrera era la propia de Carneros: confrontación, lucha de frentes ante la desesperación de sus asesores alemanes, de sus asesores italianos, incluso de los propios asesores españoles. Esto evidentemente provocaba muchas muertes, o más muertes de las necesarias desde un punto de vista estrictamente militar, no solo en el enemigo, que eso pues lo podía uno entender. Cuanto más rojos se llevara uno por delante, pues mejor cara a establecer unas sólidas bases de dominación, pero claro, es que también eso aumentaba el considerable costo de muertos en su bando, que le permitía evidentemente la exaltación de los caídos por Dios y por España, en defensa, pues en fin, de sus pretensiones. El primer deber de un oficial, de un jefe militar, es ahorrar el máximo número de vidas de los hombres a su mando y demostrarse de conseguir el objetivo de la manera más rápida y con el menos coste. Esto está en cualquier libro, digamos, militar de cualquier academia, y Franco siguió siempre, ¿no?, el orden inverso. Y esto, pues bueno, está claro. Esto en la batalla del Ebro, en fin, aquí lo sabemos muy bien, no solo en la batalla del Ebro, en Teruel, en el Jarama, en Brunete, ¿no? Son ejemplos, ¿no?, suficientemente expresivos, ¿no?, de estas tremendas confrontaciones, ¿no?, y enfrentamientos a muerte, ¿no? Todas estas desmedidas alabanzas al Santo Cruzado pues no disminuyeron con el cambio de sesgo que caracterizó a la Segunda Guerra Mundial a favor de los aliados. La firma de los acuerdos de 1953 con el Vaticano y con los Estados Unidos reforzó considerablemente a Franco, que hasta aquel momento pues había movimientos, algunas conspiraciones por parte de los monárquicos, no estaba muy seguro de su silla, y ahí verdaderamente, a mi juicio, fue cuando se mostró más hábil, ¿no?, sobreviviendo a la inmediata posguerra, consiguiendo, claro, muchos pensaron, bueno, la opción franquista, la opción fascista, la del orden nuevo ha fracasado, hay que jugar otra cosa, a la baza monárquica, a la posible vuelta de Don Juan, y ahí es donde él verdaderamente resiste como un jabato, divide, les enfrenta a unos con otros. La corrupción también de sus generales, los San Luis, en fin, británicos, pues también tienen mucho que ver, influye. Pero en fin, es absolutamente significativo esta firma de los acuerdos en el año 53, porque la noche que se firman los acuerdos le dice a su ministro de Asuntos Exteriores, Alberto Martín Artajo: ahora sí que he ganado la guerra. Esto me parece tremendamente significativo. Ahora ya estoy tranquilo. La guerra la había ganado 14 años antes de una manera absolutamente indiscutible, pero ahora tenía la sanción moral de Roma, que eso evidentemente era muy importante para quien se proclamaba como caudillo, pues en fin, de la fe, ¿no?, y de la espiritualidad, y el apoyo político de la primera potencia europea, de la democracia, pues en fin, más antigua del mundo, ¿no?, en la que iba pues ya a librar créditos, ¿no?, evidentemente, etcétera, ¿no?, que iban a permitirle sobrevivir en esa difícil coyuntura. Y a partir de ahí todo fue coser y cantar, y ya progresivamente volvieron los embajadores, empezó, en fin, a ser incorporado en las distintas organizaciones internacionales, hasta ingresar en la ONU, etcétera. Bueno, pues lo lógico habría sido que después ya pues de todo esto se olvidaran uno ya pues o que hubiera decaído un poco la geografía y el panegírico. Pues no. En 1957 todavía había entusiastas capaces de pedir la púrpura cardenalicia para el general.
Y asómbrense, entre ellos estaba José María de Areilza, mucho antes de descubrir la derecha civilizada y ponerse a su frente. Ahí estaba Rafael Calvo Serer, un demócrata que luego estuvo en la plataforma, en fin, en coordinación democrática, en la Platajunta, ¿no? Pues con los comunistas y demás, editor del diario Madrid, en fin, que fue cerrado por Fraga y por Sánchez Bella, dinamitado, etcétera. Y bueno, y que se opuso con su combatiente al tímido, en fin, y humilde España como problema de Pedro Laín Entralgo, pues contestó Calvo Serer: España sin problema. Aquí no hay nada más que la victoria, la hemos ganado, y aquí no hay que tratar de buscar un acercamiento entre el mundo católico, Laín Entralgo se refiere a las dos Españas, y el mundo liberal o libre pensador, intentando buscar pues vías de acercamiento. Ahí saltó el integrista, Calvo Serer: España sin problema. Esto un poco antes, ¿no?, del año 57. Ahí firmaba también, estaba también Fernando María Castella, quizás soñando todavía con las reivindicaciones de España, o Raimundo Fernández Cuesta, al que ya hemos aludido, un camisa vieja rápidamente convertido a las bondades de Franco. José Félix de Lequerica, embajador, diplomático, cazarrojos más destacado en suelo francés, al servicio del Beatífico General, o el mentado Alberto Martín Artajo, el ejemplar devoto que sacó del ostracismo al general y consiguió su reconocimiento internacional. Es decir, no eran una banda de pirados, eran gente verdaderamente significativa del régimen. Tampoco eso y esto, bueno, ha tenido evidentemente a la baja, por eso decía al principio, que es con lo que voy a ir terminando, que hay más ruido que nueces, pero a la altura del 2003 la Fundación Francisco Franco auspiciaba un acto no en un cuartel, sino en el Salón de Actos de los Dominicos de Madrid, al que acudieron pues bueno, unos cuantos, en fin, sobrevivientes de la Cruzada de Liberación Nacional, y allí se pidió que se iniciara el proceso de beatificación de Franco como paso previo al de su santificación. Y defendió pues con gran entusiasmo un teólogo, Antonio Millán Puelles, esta posición, al que le había precedido en el uso de la palabra un no menos entusiasta monje benedictino de la Abadía de la Santa Cruz del Valle de los Caídos y autor de una abundante obra mariana, Manuel Garrido Bonaño, autor de Francisco Franco, un cristiano ejemplar. La primera edición es del año 65, pero ha hecho cerca de 5 ediciones. Ya termino. Bien, quizás, no creo, no esté lejos el día en que, a pesar de las más de 100.000 víctimas del terror perpetrado en la llamada Zona Nacional, al margen de los caídos en combate, y de los 50.000 de posguerra del caudillo de la paz, directamente atribuibles al general Franco, quien goza del dudoso honor de ser el gobernante que más penas de muerte ha confirmado en todo el mundo occidental en tiempo de paz, veamos cumplirse los sueños de Pilar Franco. Un día tocarán a vuelo las campanas y mi hermano será santificado. Claro que tanto ella como él no fueron precisamente unos visionarios, y este último caso citado es un reducto de una iglesia ultramontana totalmente irrelevante que afortunadamente está muy lejos de aquellos planteamientos de cruzada, aunque a veces parecen empeñarse en dar idea de lo contrario. Pues nada más y muchas gracias. Com han vist, no ha decebut en absolut el professor Reis Tàpia. Tenim una estona per fer algunes preguntes. Sempre he pensat que en Franco va tindre molta sort perquè amb una banda li van matar el José Antonio, el Mola, i l'altre el van morir en un accident. El seu germà va modificar les actes i en lloc de ser jefe del gobierno del Estado va ser jefe del Estado. Un home fred, firmava les penes de mort amb tranquil·litat, manava les tropes de xoc sense cap problema. Els deixos catalans que estaven a favor seu van patir unes baixes molt considerables, però també era una persona cínica. Una vegada hi ha una anècdota famosa que comenten que a un senyor li va dir: haga usted como yo y no se meta en política.
Franco, evidentemente, la verdad es que si uno lo mira un poco, a lo mejor estaba la providencia detrás, perdón, porque es que tuvo mucha suerte. Sanjurjo, que estaba al frente de la sublevación, harto del escaqueo de Franco, dijo: con Franquito, sin Franquito, salvaremos a España. Y justo cuando despega de Lisboa para ir a Burgos a ponerse al frente, se estrella la avioneta. El general Mola, que era, como he dicho antes, el que lo estaba organizando, se estrella en un accidente de aviación en marzo del 37, creo recordar. El general Godet, un general brillante que viene a sublevar Cataluña, pues en fin, fracasa y lo fusilarán. José Antonio Primo de Rivera es juzgado y ejecutado en zona republicana, en Alicante. Parece ser que Indalecio Prieto tuvo una idea genial. Y ¿por qué no lo metemos en un avión y lo soltamos en paracaídas en zona nacional? Bueno, esto está muy bien visto, porque José Antonio Primo de Rivera era un hombre pues, preparado y con un gran carisma, a diferencia de Dilla, pero no creo que la cosa hubiera sido muy distinta. En esos momentos la zona nacional era un estado campamental, mandaba el ejército, el caudillo, o se pasaba por el aro, ahí estaba Edilla o Falconde, que tiene que salir corriendo a Lisboa porque si no lo hubieran ejecutado. En total, Edilla fue condenado a muerte y se pasó 6 años en la cárcel. No creo que hubiera sido muy distinta la suerte de José Antonio Pérez. Además es que habían asesinado a Calvo Sotelo, que era pues el líder de la España civil, digamos, que apoyaba al golpe. Y luego, claro, sobre el mapa, como he dicho antes, pues claro, tanto Hitler como Mussolini deciden apoyar a Franco, que está en el sur, porque claro, por el norte pues la llegada de ayuda, habiendo fracasado la sublevación en el norte, pues era más complicada, y a través de Francia con un gobierno de Frente Popular, y sin embargo pues, por el Mediterráneo no ofrecía mayores problemas. O sea, que es que verdaderamente se le va poniendo todo muy fácil. Y luego, claro, por eso no tiene mucha prisa en ganar la guerra, y por eso hace una guerra de desgaste que dure, para ir eliminando la oposición, para ir matando a todos los rojos posibles y para ir moviendo ya sus éxitos militares, porque desde el comienzo, con la guerra de no intervención, todo se pone a su favor. No es hacer mucho ejercicio de prospectiva. La República pierde la guerra con la farsa de la no intervención. Yo, por lo menos, lo veo así. Y luego, finalmente la anécdota, sí, es de un periodista, Fuello, no me acuerdo ahora del nombre, que fue a verle a Franco a quejarse de conspiraciones y problemas que le metían, y Franco, como hacía siempre, le deja hablar, y después de un buen rato le dice: haga usted como yo, no se meta en política. Al príncipe Juan Carlos le dijo algo parecido. Bueno, algo parecido no, pero que demuestra el cinismo, porque claro, esa frase, haga usted como yo, no está en política, demuestra un cinismo impresionante. El príncipe Juan Carlos, un poco pues molesto de que la prensa del movimiento pues ponía de chupame domine a su padre, pues fue a quejarse a Franco a pedirle pues un poco de árnica, y Franco le dijo que lo sentía mucho, que no podía hacer nada porque había libertad de prensa. ¿Quién es un obispo, no recuerdo el nombre, tal vez Eijo Garay, que aquella práctica de recibir a Franco bajo palio, entrar a la iglesia y el rito de ofrecer el agua bendita, pero además incensarlo? No conozco mucho la anécdota, pero sí un poco indirectamente que parece ser que lo del bajo palio y lo del incienso era una cosa especialmente grata para él, que le satisfacía mucho, pero no. Un obispo que dijo: nunca había incensado a nadie con tanto gusto como a vuestra excelencia. Exacto. Sería el Santísimo Sacramento. Exacto. ¿No? Sí. También tiene gracia los actos conmemorando a Santiago Apóstol Matamoros, en Santiago de Compostela, cuando era capitán general,
el Micián, que entonces que allí, pues claro, acudiera como capitán general de Galicia a estos actos de beatificación del santo, que ha pasado a la imaginaría, en fin, como avezado pues Matamoros, ¿no? También es incenciado. Mi pregunta versaba también sobre el palio. Hablando de ritos y exaltaciones, ¿podría comentar la aquiescencia de la Iglesia a esas entradas bajo palio? Uy, doctores tiene la Iglesia. Aquí yo, como ayer dijo Ismael Sanz, que no entendía muy bien